mi esposo desapareció una mañana. Ese mismo día, millones de euros fueron borrados de nuestra cuenta, y me culparon a mí. En las cámaras de seguridad, aparecía yo. Incluso mi propia familia me creyó culpable. Pero esa mujer no era yo. Y ese día lo entendí todo. Alguien quería destruir mi vida y silenciarme. Ahora, me toca a mí. Desperté antes de que la primera luz del alba pintara el cielo. El aroma de los azahares flotando a través de la ventana abierta de nuestra villa andaluza. Las paredes de granito de mi hogar de infancia conservaban el calor de la noche de verano, y en algún lugar a lo lejos, una solitaria campana de iglesia anunciaba la hora. Me vestí en silencio para no despertar a mi esposo, Rubén, y me dirigí a la cocina donde el sol matutino se deslizaba sobre las baldosas de arcilla. La cocina estaba viva con el aroma del café con leche y tostones de pan ligeramente tostados con tomates triturados y un toque de aceite de oliva fragante. La abuela, siempre madrugadora, ya estaba en la mesa poniendo platos de tortilla española dorada y cortando jamón serrano para nosotros. «Buenos días, niña», me saludó la abuela con voz baja y áspera mientras servía café en delicadas tazas de porcelana, cada una pintada con un motivo de granada, un regalo de nuestro linaje. «¿Has dormido bien?», preguntó, sus ojos marrón oscuro escudriñando mi rostro. Asentí, aunque el peso del sueño aún se aferraba a mis párpados. La luz matutina a través de la ventana arqueada proyectaba patrones de mosaico en el suelo, un silencioso recordatorio de los arcos moriscos que enmarcaban la finca de nuestra familia. Era domingo, el día de la familia, y la mesa estaba puesta para nuestra querida tradición. Desayuno e iglesia al amanecer, seguido de nuestro almuerzo de domingo al mediodía. Miguel, mi hermano menor, entró tambaleándose, todavía frotándose el sueño de los ojos. Pasó un brazo alrededor de los hombros de nuestra abuela, plantando un beso en su mejilla. «Buenos días, abuela», dijo, su voz ronca por las hormonas adolescentes y los sueños a medias. Nuestra madre le sonrió con cariño cuando entró con la última bandeja de churros, recién crujientes. Los sabores de canela y chocolate caliente hicieron rugir mi estómago de anticipación. Afuera, el patio se llenaba con el balido de las cabras de nuestra tía y el suave arrullo de las palomas posadas en la fuente. La vida aquí era simple y dulce, empapada de tradición, exactamente el tipo de vida que había imaginado para mí. Miré el reloj en la pared, 7:15, 10 minutos antes del turno de Rubén en el banco. Debería haber estado despierto. Tenía una reunión esa mañana. Lo encontré extraño. Rara vez tenía reuniones de fin de semana. Mi pecho se agitó con una pequeña sorpresa de ansiedad. Quizás estaba durmiendo hasta tarde. Con un suave suspiro, le serví café en un termo para llevar y coloqué tortillas frescas en una canasta. Envolviendo la bandeja del desayuno en una servilleta de lino, caminé hacia la puerta de nuestro dormitorio. Su lado de la cama estaba vacío, las sábanas arrugadas. Caminé por el largo pasillo hacia el arco del jardín que conducía al banco de naranjos plantados por nuestro bisabuelo. El Audi A4 negro de Rubén no estaba en el camino de entrada. Fruncí el ceño y dejé la bandeja en un pedestal de mármol junto a la fuente, considerando qué hacer. Debería ir a despertarlo, pero no podía sacudirme la sensación de inquietud en mi estómago. A las 7:30, el cucú del reloj de Cuco resonó por el pasillo. Me ocupé revisando mi BlackBerry en busca de mensajes. Ninguno de Rubén. Recordé como ayer, durante un plato de berenjena en nuestro bar de tapas favorito, había besado el dorso de mi mano y prometido: «Llegaré temprano esta noche, mi amor, para nuestra cena familiar». Ahora no se le encontraba por ninguna parte. «¿Está todo bien, querida?», preguntó mi madre suavemente cuando salió de su habitación, perturbada por mi manera distraída. Forcé una sonrisa. «Sí, mamá, estoy bien, solo preocupada porque Rubén llega tarde». Levanté una ceja, pero ella solo me dio una mirada que decía: «Déjalo estar, es un hombre trabajando». Reprimí un escalofrío. Sus vagas excusas del pasado resonaban de ocupado en el banco, trabajando hasta tarde. Pero algo se sentía diferente esta mañana. Terminamos el desayuno en silencio. La abuela ofreció una bendición final, santiguándose mientras el sol de la mañana iluminaba completamente nuestro patio.
luz cálida derramándose sobre macetas de terracota pintadas rebosantes de geranios y lavanda. Nos subimos al coche familiar, Miguel apretujado entre nuestros padres en el asiento trasero, y condujimos la corta distancia hasta la iglesia del pueblo. Los aldeanos ya se estaban reuniendo. Una mula española trotaba por la calle llevando cestas de mimbre con naranjas brillantes. El aroma fresco y almizclado en el aire cálido de la mañana. Por el callejón empedrado venía un viejo guitarrista, afinando su guitarra flamenca frente al café de la esquina, su pequeña campana tintineando cuando otro cliente lo saludaba. La vida aquí, en mi querida Andalucía, se sentía vibrante y segura, pero debajo de ese reconfortante tapiz, algo se estaba deshilachando. Podía sentirlo en la boca del estómago. El servicio religioso fue borroso. Observé al padre general hablar del pecado, de la redención, pero mi mente vagaba, inquieta. En el camino a casa, Miguel charlaba sobre su próximo examen, riendo mientras me molestaba por dormirme durante la homilía. Le sonreí, pero el dolor y las sospechas se agitaban dentro de mí. La casa estaba fresca después del calor de la iglesia. Me ocupé poniendo la mesa para el almuerzo. Paella con camarones y conejo hirviendo a fuego lento en la estufa. Una jarra de tinto de verano enfriándose en las bodegas debajo de la casa. Mi estómago se revolvía ante la idea de comer. Justo cuando servía vino en 4 copas, sonó el teléfono. Mi madre contestó alegremente, luego frunció el ceño. «Hola, María Teresa», dijo al auricular. Reconocí los tonos cortantes de la secretaria de mi padre desde el otro extremo. De repente sentí que el color se drenaba de su rostro. «Señora, estoy llamando por Rubén. Él tuvo un accidente», tartamudeó con las palabras. Di un salto. «¿Qué tipo de accidente?», exigí, mis piernas moviéndome hacia la puerta mientras me agarraba del marco para apoyarme. Mi boca se sentía seca. «Ella ¿qué? No podemos localizarlo por teléfono». Su voz se apagó. Sospechamos que alguien ha estado usando su llave de acceso a la oficina de manera inapropiada. Mi madre colgó abruptamente y se volvió hacia mí. «La oficina de tu padre, hay un fallo. Creen que alguien accedió a su computadora con su llave y transfirió una gran suma de dinero a una cuenta desconocida. La policía podría estar involucrada». Me miró con ojos preocupados. Luché por encontrar palabras. «Rubén tampoco contesta su teléfono», agregó mi madre, conmocionada. «Dijeron que fue a la sucursal esta mañana temprano, pero cuando se fue, no tienen registro». Mi corazón se disparó, primero con confusión, luego con terror. La cocina se volvió borrosa cuando me di la vuelta. Me agarré del borde de la mesa de mármol, los nudillos blancos. Podía escuchar a la abuela murmurando oraciones en latín en la habitación contigua y nuestras voces ansiosas y susurrantes. El sol de media mañana proyectaba largas sombras ansiosas de naranjos a través del césped como si nos alcanzaran. «Deberíamos ir al banco», dijo mi madre, con lágrimas en los ojos. Ella pensaba en el bienestar de Rubén, sin sospechar nada todavía. La paella final tendría que esperar. Mi mente corría, trabajando hasta tarde con un horario febril. «¿Dinero transferido? ¿Una de esas cosas de robo cibernético?». Pero su voz en el teléfono, su cabello despeinado cuando nos besamos en el café y algo no estaba bien. «Necesitamos llamar al tutor de Miguel», ordenó mi padre, levantando el teléfono nuevamente como para proteger a mamá de la preocupación. Todos entraron en acción. Mi madre llamó al tutor con voz temblorosa y le pidió que viniera temprano. Papá agarró las llaves de su coche con el ceño fruncido, y la abuela, medio sorda por la edad, cocinó más pan para llevar con nosotros y salíamos. Quería llorar, pero en lugar de eso salí corriendo de la cocina, olvidando mi almuerzo perfectamente apartado. Afuera, el patio era deslumbrante bajo el sol. Jadeé por aire, tratando de calmar mi corazón acelerado. El viento agitaba los naranjos y las enredaderas de jazmín que se tejían por las paredes de estuco, un recordatorio de calma. Sin embargo, mis entrañas se apretaban aún más. En el edificio del banco, nuestro banco familiar donde el primo de mi padre, Emilio, era el gerente de la sucursal, el vestíbulo estaba frenético. Mi padre intercambió su nombre con el guardia y entró a grandes zancadas, seguido por nosotros. Emilio, alto e irritable, se acercó con incomodidad. «Señor Díaz, María», saludó rígidamente. Susurró con nuestro padre. Me quedé parada, escuchando. «Es verdad», espetó Emilio de repente. «Tu esposa, María, y ella es quien lo hizo». En shock se apoderó de mí,
congelándome junto a la pared. Todos los ojos se volvieron hacia mí cuando sus palabras cayeron como piedras. El rostro de mi padre se torció de furia. María, ¿cómo te atreves?, comenzó, volviéndose hacia mí. En ese momento, la confusión y la vergüenza corrieron a través de mí. ¿De qué está hablando? Yo no hice nada. Mi pecho se apretó. Los rostros sorprendidos de mis padres estaban acentuados por las líneas en sus frentes. Mi madre jadeó, agarrando el hombro de Miguel. ¿De qué está hablando?, gritó. ¿Pensaban que yo tenía algo que ver con esto? Un escalofrío frío de traición corrió a través de mí, más fuerte incluso que el horror que sentía por la desaparición de Rubén. Di un paso adelante, con la boca seca, y graznando dije, ¿yo qué? Emilio se burló. Se usó tu teléfono, señora. Imágenes de seguridad, una mujer con tu peinado, tus zapatos, entrando a la oficina de tu esposo después de medianoche. Las palabras fueron una daga en mi corazón. Encontramos este anillo, agregó, entregando una pequeña caja de terciopelo a mi padre, la alianza de bodas de Rubén, adornada con nuestras iniciales y fecha de boda. Se dejó en la caja fuerte de la oficina. ¿Dónde estaba usted entre la medianoche y el amanecer, señora? Todo el dolor, todo el miedo en mí se hinchó en ira ciega. Mi mirada pasó de la sospecha contra mí a la duda y el miedo. Al mismo tiempo, una voz helada dentro susurró, ¿y si es verdad? Él fue despiadado. Mi mente se negó a aceptarlo. El anillo, mi anillo de bodas. La única forma en que podría estar en el banco, o Rubén lo perdió allí, o alguien lo plantó. Antes de que pudiera formar palabras, él lanzó de nuevo. Esto no es sobre banca, señora. Ahora es personal. Mi hija ha estado bailando con su esposo a sus espaldas. Ha estado robándole y vaciando cuentas, y vendiendo secretos a mis competidores. Sus ojos estaban llenos de desprecio mientras escupía las acusaciones. Mis manos cayeron a mis costados como pesas. La fachada de mi mundo se destrozó con cada una de sus oraciones. Hija de puta, maldijo mi madre, en voz baja. El rostro de la abuela se puso pálido, y Miguel comenzó a llorar suavemente. Mi padre me agarró del hombro. Traté de encontrar mi voz. Eso no es verdad, logré decir en un susurro, aunque mi garganta ardía. La habitación se sentía fría. El único sonido era el sollozo de Miguel. Entre este momento y el presente, el tiempo se había fracturado. Me quedé clavada en el lugar, escuchando todo pero sin creer nada. ¿Había hecho esto Rubén? ¿Me había engañado y robado dinero? El cuero rojo de la caja del anillo ardía en la mano de mi padre. Salí tambaleándome del banco, huyendo de cualquier confrontación. La luz del sol tan brillante que lastimaba mis ojos. Jadeé por aire, queriendo correr, gritar. La mañana que había sido suave y fragante con azahares ahora era pesada con traición y engaño. Una ráfaga de viento hizo girar hojas secas a través de los adoquines. Mi corazón se destrozaba con cada respiración. Sentía como si me hubieran arrancado la piel. Cada sílaba quemaba. Mi esposa, mi hija, fraude, cuenta bancaria. Era como si la realidad estuviera bajo el agua, amortiguada y distorsionada. Mi mano inconscientemente tocó el anillo en mi mano izquierda. El anillo de compromiso que mi abuela me había dado. Todavía lo tenía. Rubén lo había usado con orgullo. Intercambiamos votos en esa misma iglesia hace apenas 3 años bajo el sol andaluz. Ahora el símbolo de nuestra unión estaba manchado con sospecha. Me hundí en el borde de mármol de la fuente de la plaza frente al banco. El agua goteaba de la boca de un león tallado, el sonido extrañamente relajante, como lágrimas cayendo silenciosamente. Las naranjas colgando pesadas de los árboles sobre mi cabeza brillaban en la luz, burlándose de mí con su belleza tranquila. No me importaba. Rubén había desaparecido, acusado de robo e infidelidad. Mi familia se estaba derrumbando con desconfianza. El tiempo se volvió borroso después de eso. Rostros a mi alrededor, agudos y en pánico, girando. El repiqueteo de voces españolas apresuradas, la risa distante de niños persiguiendo palomas en un juego despreocupado, todo se sentía distante, inalcanzable. Estaban viviendo una realidad a 1000 millas de la mía. Los sollozos se quebraron a través de mí, no solo por el dolor y la confusión, sino por la injusticia de todo. ¿Cómo podía el universo voltear tan violentamente en una mañana? Apreté mis manos en puños, las uñas clavándose en mis palmas. No, esto no es verdad. Rubén nunca, yo nunca. El mantra repetitivo hizo poco para aliviar el dolor. Finalmente, una mujer amable del mercado al otro lado de la calle, la señora Pilar,
Vertió agua sobre mis manos y acarició suavemente mi espalda, murmurando consuelo. Se sentía como si hubiera pasado toda una vida cuando finalmente me levanté, secándome los ojos secos en mi manga. Miré hacia arriba. El rostro de mi padre era severo. Me asintió suavemente. Ven a casa. Mientras caminaba hacia él, me abracé a mí misma. Las campanas de la catedral mercadante habían comenzado a tocar el mediodía en la distancia, pero me sentía insensible al mundo que me rodeaba. Los naranjos y la fuente de la plaza, una vez familiares y preciosos, ahora parecían extraños. La España que amaba y llena de vida, color y risas tenía un trasfondo oscuro en mi visión. Pero en medio de la confusión, una cosa estaba clara: todo había cambiado, y sabía, en el fondo, que algo tenía que hacerse. El viaje a casa desde el banco fue insoportable. Mi familia estaba en silencio, cada uno perdido en su propia desesperación. Miguel, encaramado entre mis padres en el asiento trasero de nuestro viejo Land Rover Defender, miraba por la ventana el paisaje que pasaba como si viera desaparecer el mundo. La típica tarde de primavera andaluza se desplegaba más allá del cristal. Los niños andaban en bicicleta por estrechos callejones empedrados, y los vendedores pregonaban naranjas desde cestas. La vida continuaba a nuestro alrededor, ajena a nuestra fractura. En casa, la casona se sentía pesada. La luz del sol del mediodía se derramaba en la entrada, destacando los exquisitos azulejos de talavera que revestían la escalera. Las motas de polvo bailaban en el aire como pequeños espíritus jugando. Me detuve un momento en mi antigua habitación, intacta desde la infancia, el tocador de cedro marfil todavía allí, mantones bordados que mi abuela me enseñó a bordar en su superficie. Todo estaba en silencio. Me senté en mi cama, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros, y apreté la pequeña cruz de plata que una vez me consoló cuando era niña durante las tormentas. En ese momento, mi fe se sentía tan frágil. María, la voz de mi padre llamó desde abajo. Era suave pero firme. Sabía lo que venía, la verdad, o algo cercano a ella. Cerré los ojos y respiré profundamente. Abajo, en la mesa del estudio, Rubén se sentó frente a mí. Su rostro estaba demacrado, pálido, hinchado por la falta de sueño. La suave luz del mediodía desde la ventana era amable con su tez y Dios, como recordaba amar ese rostro. Pero los ojos eran extraños y distantes. La canción de cuna que nuestra abuela solía cantarme resonó en mi mente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Habló suavemente, tropezando con una explicación. María, yo y lo siento mucho, comenzó, con voz temblorosa. He cometido tantos errores. Sus ojos cayeron al suelo. Sentí que mi sangre se congelaba. La pequeña caja de joyas que colocó suavemente sobre el escritorio de roble entre nosotros me sorprendió. Mi anillo de bodas y el anillo de compromiso que una vez vi como una promesa inquebrantable yacía junto a un segundo anillo que no reconocí. El cristal de mi candelabro de cristal tintineó en el silencio que siguió a la vista de esos dos anillos. Uno sería suficiente para destruir el mundo, pero dos, no, susurré, aunque quería gritar. La náusea subió por mi garganta mientras las palabras salían entrecortadas. Rubén, estos son mis anillos. Son míos. Tanteé mis dedos, notando que mi mano izquierda solo tenía la mitad de una alianza de plata. Hizo una mueca de dolor y palmeó el anillo. Lo sé, mi amor. Ese es el problema. Descubrí esta noche. Tienes razón, no soy yo. Su voz se quebró. Mi mente corría. Tal vez no era él. El peso de su dedo sobre el mío estaba sudoroso y caliente. El segundo anillo lo sacó de una pequeña caja de terciopelo que ahora reconocí. Una banda de plata lisa con grabado en escritura árabe. Era el símbolo que había visto en un sueño, mi sueño. Lo dejó sobre la mesa. Este es, de ella. Encontré esto en mi caja fuerte después de lo que pasó anoche. Lo sentí, calma. Luego una marea creciente de rabia. Este no era mi esposo teniendo una amante. Era de alguien más. ¿Pero cómo? Las preguntas giraban en mi cabeza demasiado rápido. Nunca me hablaste de tu hermana, dije en voz baja, con voz temblorosa por la ira controlada. Se estremeció, la culpa aflorando en sus ojos. Mi hermana, su nombre es Nuria. Desapareció hace años. Levantó la vista y encontró mis ojos, llenos de dolor. Pensé que había muerto. En Siria, en la guerra, dijeron que derribaron su avión. Mi garganta se cerró. Nuria. Había escuchado susurros después de casarnos,
después de que el brillo de la luna de miel se desvaneció, que tenía una hermana distanciada, pero la historia oficial era que se había ido. ¿Y el banco?, continuó, evitando el contacto visual nuevamente. No robé ningún dinero. Soy bueno con los números, pero mi corazón está vacío cuando se trata de manejar nuestras cuentas. Nunca fui yo. Nuria de alguna manera consiguió mi tarjeta de acceso, y estas transferencias que ella aprobó. Tomó dinero de la sucursal desviándolo. Me miró, desesperado. Creo que los otros en la sucursal están involucrados. La madre del bebé de mi primo, Yolanda, es su amiga. Están trabajando juntas. Cuando mi hermana regresó, encontró una manera de colarse a través de su conocido en el banco. Se aprovecharon de mí, María. Mi mente trató de hilvanar lo que dijo. Era confuso, increíble. Mi esposo desaparecido durante casi un día, presuntamente tomando fondos. Pero aquí estaba vivo y bien. Nuria viva. Una impostora que se parecía a mí de alguna manera había tratado de incitar sospechas. Mi corazón latía con miedo, alivio y sospecha conflictivos. Pero ¿cuánto de esto podía creer? Necesitaba ser verdad. De lo contrario que, la ira hervía dentro de mí. Este hombre me mintió durante años. Enterró a su esposa que lo amaba de todos modos bajo años de silencio y culpa asumida. Retiré mi mano lentamente, jadeando. Mi anillo de bodas había caído de mi dedo sobre la mesa, dejado por Rubén con todo el peso de la revelación. Tendrás mucho que explicar, dije entre dientes apretados. Cada fibra de orgullo español en mí dolía con traición, no solo por él, sino por alguien tan engañoso que me usó como un peón. Asintió, evitando mis ojos. Lo haré. Tienes todo el derecho de estar furiosa. Lo estoy. Mi voz tembló. Primero descubro que tienes una hermana viva todo este tiempo, y ahora descubro que soy acusada de sus crímenes. Me alejé pisoteando, incapaz de contener las lágrimas por más tiempo. No por él estaba más allá de llorar por su duplicidad. Estaba enojada con el mundo, con el destino, con las frágiles ilusiones del amor. Fui a la cocina para escapar. A través de la puerta, vi a mi abuela cosiendo cuidadosamente el dobladillo de mi vestido que una vez se volvió naranja en el baile. En ese momento, algo que había dado por sentado el amor y la seguridad de la familia se sentía tan frágil como sus delicadas puntadas. Afuera en el jardín, sonó una campana de cena. Era mediodía, pero todos estábamos demasiado aturdidos para comer. La paella en la estufa comenzó a pegarse. No podía soportar el aroma del azafrán o la vista de los mariscos humeantes. Me disculpé para ir al jardín. El sol se hundía abajo, volviendo el cielo rosa rosado y luego naranja y púrpura. Miguel perseguía al gato por la grava, su risa ahora un sonido distante. Se detuvo cuando me vio. Su rostro inocente me recordó que no podía mostrarle estos secretos. Todavía no. ¿Cómo supiste que alguien hizo algo en el banco? Me escuché preguntarle suavemente mientras se sentaba a mi lado bajo el naranjo. Se encogió de hombros, los ojos todavía grandes y asustados por la tensión del día. Mi maestra dijo que hubo un robo, y papá dijo que, mi esposa, fue tras el dinero. Mamá lloró, tenía miedo. Tomé su pequeña mano, su calidez me centró. Tu papá nos ama. Me dijo que el gerente del banco se confundió. La policía creen que fue alguien que se vistió como yo, pero no fui yo, Miguelita. Asintió solemnemente, sin entender completamente, pero confiando en que mamá lo arreglaría. Lo sostuve un poco más en el crepúsculo, escuchando el débil tintineo de los cubiertos de nuestro padre en el patio trasero, perdiéndome en la tranquilidad de la rutina familiar. Me di cuenta de que habíamos dejado la botella de vino abierta sobre la mesa, la cocina todavía fragante con ajo quemado. El peso de lo que pasó no se resolvería con una comida de paella quemada o vino derramado. Esto era más grande y más profundo que una simple disculpa o una medida correctiva. El sol se hundió bajo el horizonte, y me levanté abruptamente. Era hora de irse. No me quedaría para esta cena bajo la falsa pretensión de que todo estaba bien. Necesitaba aire, claridad, distancia. Papá, llamé en el estudio, donde estaba discutiendo con la secretaria de Emilio. Se volvió, con ojeras que se desvanecían en la luz del día que disminuía. Di un paso adelante, con voz fría pero firme. Necesito dar un paseo. Mi padre asintió, exhausto, sin cuestionar. Agarré mi mantón o lana carmesí bordada con flores azules que una vez fue un regalo de bodas y salí al crepúsculo. El aire fresco de la noche reemplazó lentamente el calor sofocante de mi ira. En la distancia,
Las campanas de una iglesia repicaron 8 veces. Se acercaba la noche. El estrecho callejón empedrado alrededor de nuestra casa estaba en silencio excepto por la débil canción de cuna de las ranas en el estanque del jardín. Contra todo pronóstico, sentí algo familiar, determinación. Traicionada o no, encontraría la verdad. La mañana siguiente desperté con un firme sentido de propósito en mis huesos, muy lejos del entumecimiento del día anterior. La luz del sol andaluz se arrastraba lentamente a través de las persianas con listones, advirtiéndome que se acercaba el amanecer. Me vestí rápidamente con pantalones oscuros y una blusa de seda simple. Era hora de actuar. Podía oler el café preparándose en la cocina o el golpe silencioso de la abuela en mi puerta por la mañana se había vuelto rutinario. Lo dejó para mí, y lo bebí en el patio en el banco de piedra bajo los naranjos. El aroma agridulce agudizó mis pensamientos. La terraza brillaba con la luz fresca del día, los geranios florecientes de un rojo vibrante contra la pared blanca. Una vez encontré paz en este jardín, ahora era simplemente un escenario para el drama que se desarrollaba en mi vida. Teníamos 2 tareas: encontrar a Rubén y limpiar mi nombre. Para el mediodía, me había preparado para lo peor y lo mejor. Primero, Rubén. Me subí a mi polvoriento Robert, dejando una nota en la mesa de la cocina por si acaso. Fui a hablar con Julio y el detective. No se preocupen, arreglaremos las cosas. La mitad de mí se preocupaba de que no volviera a esa casa después de conocer la verdad sobre él y su hermana. La carta se sentía inadecuada, pero necesitaba confiar en que él entendería. Conduje al banco, con el corazón latiendo fuerte, como si este camino familiar pudiera revelar algo. Los mismos naranjos bordeaban el estacionamiento del banco, alegres pero ominosos en la luz de la mañana. Mis manos se apretaron en el volante. No estaba preparada para ser tímida. Adentro, Emilio ya estaba en conferencia con un detective, y mi padre con Rubén. Me miraron con ojos cansados cuando entré. El detective Sons, alto y vistiendo su uniforme matutino, se acercó. María Díaz, saludó, levantándose, extendiendo una mano y una sonrisa cortés. Necesitamos aclarar algunos eventos de anoche. Respiré hondo. Por supuesto, detective, respondí. ¿Podemos ir a mi oficina?, preguntó en voz baja. Asentí y lo seguí por el pasillo. La oficina que una vez conocí como el dominio de acuerdos brillantes y banqueros cansados ahora se sentía pequeña y fría. El detective me indicó que me sentara. Dígame, señora, ¿qué sabe sobre los fondos faltantes? Le conté todo, sobre el anillo en la caja fuerte, la acusación, la desaparición de Rubén, y nuestra confesión de que él no había robado el dinero. También deslicé la verdad, que no tenía idea sobre la existencia de su hermana y que tenía razones para sospechar que alguien estaba usando mi identidad. Los ojos del detective Sands se estrecharon pensativamente. ¿Y esta mujer que fue vista en video?, dijo lentamente. Tenía su cabello, su ropa. Aún no la hemos identificado. Tragué saliva. Debe ser mi cuñada o alguien disfrazándose. No conozco a nadie que deliberadamente trate de dañar a mi familia. Levantó una ceja. Tiene vínculos comerciales con el molino de aceite familiar, señaló. Es posible que alguien quisiera desestabilizar su línea de crédito con este escándalo. Consideré las palabras crípticas. No entiendo. Alguien en el banco, dijo finalmente, afirma que no fue usted, pero tampoco pueden probar su inocencia. Estaba en casa entre la medianoche y esta mañana, dije la verdad exacta. Dormí, desperté temprano, olí café y descubrí el robo solo al mediodía cuando llamaron del banco. Su coartada es consistente, asintió, garabateando en una libreta. Por ahora, la consideraremos testigo, María, pero trate todo esto con delicadeza. Si esta mujer, la posible culpable, cree que fue incriminada, podría tratar de cubrir sus huellas. Si es peligrosa, su voz se apagó. Asentí, le agradecí y volví al vestíbulo. Las palabras del detective dolían con verdad. Alguien quería dañarnos, posiblemente usándonos como escudos. La pregunta era quién. Salimos del edificio del banco al calor de la tarde. Los hombros de Rubén parecían hundirse con el agotamiento. Mi padre no dijo nada, pero me dio una mirada orgullosa y dura. Podría haber caído en sus brazos familia, después de todo, pero había poca celebración aquí. Por impulso, le pedí a Julio, nuestro viejo amigo de la familia e investigador privado, que se uniera a nosotros en el café del banco detrás de la plaza. Mi padre, todavía conmocionado,
Se hundió en un banco de mimbre junto a nuestra mesa con el detective, mientras yo caminaba a buscar algunas cervezas y limonada de naranja. Julio era cálido y práctico. No hizo preguntas tontas. Cuando finalmente le conté la historia abreviada, dejando fuera algunos detalles delicados, asintió gravemente. Pueden confiar en mí, prometió, metiendo un plan garabateado en su cuaderno. Dividiríamos tareas. Primero, me ofrecí como voluntaria para revisar el molino de aceite y los registros del banco. El molino de aceite era el negocio secundario de mi padre y 1000 acres de arboleda presionando las aceitunas de nuestra finca. Tal vez alguien estaba falseando cifras allí también. ¿Por qué? Tal vez para presionarnos a vender tierras o simplemente sabotaje. Puse mi hombro al volante nuevamente, conduciendo con propósito de vuelta a casa. En el molino de aceite, el aire era rico con el olor de aceitunas trituradas y la profundidad de la historia. Mis antepasados habían extraído savia de estos árboles durante siglos. El primo de Emilio, don Ernesto, manejaba las operaciones. Cuando llegué, me saludó con su habitual asentimiento brusco. Necesito acceso a la contabilidad de anoche, dije audazmente. Tengo razones para creer que una mano externa puede haber manipulado. Levantó una ceja, pero me entregó el libro mayor. Con guantes de goma del baño, hojeé las hojas de cálculo bajo las brillantes luces halógenas del almacén. Todo parecía normal. No faltaban fondos. Pero entonces, encontré una nota codificada garabateada en letra pequeña junto a las últimas entradas. 24, 17, 39 y parada 3. Algo hizo clic. Esos parecían coordenadas o un código. Mi experiencia en geografía vino a mi mente. Salí silenciosamente y observé. La arboleda tenía 3 estaciones, pero la estación 3 estaba cerca del río junto a la vieja casa de bombas, programada para mantenimiento esta noche. Lo garabateé en mi cuaderno. Antes de irme, confronté a Ernesto suavemente, sintiendo que sabía algo. Desvió los ojos. Encontré su nota, dije suavemente, colocando el papel en el escritorio. Suspiró. Casa segura, murmuró. No iba a presionar demasiado a un empleado. En cambio, rápidamente tomé fotos de la nota con mi teléfono. Si había criminales detrás de esto, reunir sus rastros en silencio era clave. Agradecí a Ernesto y me escabullí, con la mente sumando. De vuelta en casa bajo el sol poniente, encontré a Rubén en el patio. Estaba profundamente en oración junto a la fuente, con la cabeza inclinada. Mientras observaba el flujo del agua, me di cuenta de que ahora tenía aún menos fe en el de la que solía tener y sin embargo, todavía era mi esposo, con el corazón roto y suplicando gracia a la Virgen María. Puse una mano en su hombro. Se sobresaltó, se volvió y trató de componerse. Pude ver que había estado llorando. Nora, comencé en voz baja. Desde que supe de su existencia, el verdadero nombre de Nuria, al que él se refería como un apodo, sentí sospecha y lástima mezcladas. Cerró la distancia, vaciló, luego me abrazó. Por un momento di la bienvenida a su abrazo, pero su humillación y la mía lo hicieron rígido. ¿Qué encontraste, María?, susurró. Todo esto es un desastre, Rubén, pero descubriré qué pasó, lo juro, respondí con una calma feroz. Asintió, con lágrimas en los ojos. Nos abrazamos en silencio, solo las cigarras cantando a nuestro alrededor. Los días de silencio habían terminado. La lucha había comenzado en serio. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. La luna brillaba plateada sobre los olivares justo más allá de la ventana del dormitorio. Mi mente reproducía cada conversación en bucle. Me vestí cuidadosamente con mi vestido flamenco ciruela oscuro, no para bailar, sino para mezclarme en las sombras si tenía que hacerlo. Vertí la linterna de mi teléfono y un largo pañuelo negro en una pequeña bolsa de cuero y me deslicé en la noche como en una de esas novelas de suspenso que a veces leía antes de dormir. La pista del libro mayor me carcomía. 24, 17, 39 parada 3. Me senté en el coche con el motor apagado, estacionado cerca de la entrada trasera del molino. Había una puerta a la arboleda más allá, cerrada pero accesible a través de una brecha en una pared de piedra alta. Me apreté a través del hueco y me agaché. Las hojas de olivo crujieron suavemente bajo mis botas. Adelante, junto a la fuente rota cerca de la vieja casa de bombas de piedra, estaban 2 figuras.
un hombre y una mujer. Mi pulso se disparó. Los reconocí. La mujer tenía el pelo largo y oscuro trenzado con pétalos de lirios y era Nuria. El rostro del hombre estaba parcialmente sombreado por el ala de una gorra, pero la fanfarronería en su postura me decía que no era nadie a quien encontrar en un camino rural a medianoche. Sus manos se movieron rápidamente, pasándole un sobre grueso. Nuria, siseé, entrando en la luz de la luna. El sobre brilló dorado en el aire nocturno. En shock, Nuria saltó hacia atrás del hombre, con los ojos muy abiertos. ¿Quién diablos es María? El hombre se volvió, sorprendido, parpadeando ante mi vista. Este era mi momento. Observé a los dos cuidadosamente. En el momento en que el detective mencionó a la mujer misteriosa, mi cabello y vestido habían parecido munición para la persona que me incriminó. Pensé que tal vez esta era la pieza final del rompecabezas. Ustedes dos son gusanos, escupí, avanzando y alcanzando el sobre en sus manos. Rubén había dicho que salió de la nada. Era Nuria. Se parecían tanto que era extraño. No podía decir dónde terminaba el parecido y comenzaba el disfraz. Tal vez había estado usando una peluca, pero allí estaba en su mano, tan real como el miedo en sus ojos. Se estremeció. Sus labios pintados de carmesí se torcieron en una sonrisa que era todo menos inocente. «Cállate, pequeña víbora», espetó, retrocediendo mientras el hombre sacaba algo parecido a una hoja afilada de su abrigo. Golpeé mi bolso en el suelo, mi propia mano en mi cintura, pensando que tal vez si había un arma, la encontraría allí. La tensión electrificó el aire nocturno. Entonces, como si la vida misma se hubiera roto, el hombre se abalanzó sobre mí. Apenas tuve tiempo de esquivar. Golpeó con un cuchillo brillante. El instinto se hizo cargo. Pateé hacia atrás, alto y rápidamente, alcanzándolo en la espinilla. El cuerpo reaccionó más rápido que mi mente. El atacante cayó con un gruñido, agarrándose la pantorrilla. Nuria gritó. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar más, agarré el sobre y corrí de vuelta a través de la arboleda, sin hacer caso de las espinas que arañaban mi vestido. Llegué a mi coche, con el corazón latiendo fuerte, acunando el sobre cerca. La hoja que había sacado yacía en la hierba. La dejé para que los perros del jardinero la encontraran más tarde. Temblando, rasgué el sobre en la tenue luz dentro del vehículo. Cayeron pilas de billetes y una memoria USB. Los billetes eran viejas pesetas españolas mezcladas con euros. Fajos de muchas denominaciones, una pequeña fortuna. Oh Dios mío, jadeé. Era un pago, tal vez. La memoria USB tenía la clave. Tenía letras marcadas. Vida-Rubén, Doc X. ¿Por qué lo había robado? ¿Para qué? ¿A quién planeaba dárselo y por qué? De repente, iluminado por mi linterna, el rostro del hombre del intercambio en la arboleda se precipitó en mi cabeza. Se veía vagamente familiar, como uno de los camioneros descontentos que habían discutido por una entrega el mes pasado, pero estaba demasiado conmocionada para ubicarlo exactamente. Como si leyera mi mente, sonó un silbido. No estábamos solos. Los faros se balanceaban en la distancia. Las barras de hierro de la puerta estaban traqueteando. El silbido de los motores sonaba. Seguramente era su cómplice regresando. Con una sacudida de miedo, giré la llave y el Defender cobró vida balbuceando. Pisé el acelerador a través de la salida del viñedo, apenas evadiendo una roca lanzada al parabrisas. Mi teléfono zumbó frenéticamente. Era Julio. Alivio, contesté, tratando de recuperar el aliento. María, susurró con urgencia. Recibí tu mensaje. ¿Qué fue? Eso no es una broma, ¿verdad? ¿Dónde estás? Llevé mis nudillos a mi boca. Julio, escucha. Necesito que lo envíes a la policía tan pronto como puedas. Tengo pruebas. Algo grande. Pero, María, ¿dónde estás? ¿Tú estás en problemas? ¿Dónde está Rubén? No hay tiempo para explicar, grité, y en ese segundo, la línea se cortó. Nos quedaban horas de noche, pero sentí que el tiempo se evaporaba con la adrenalina. Disminuí la velocidad cuando me acerqué a un camino rural. Necesito un plan. Cuando volví a pensar con claridad, estaba conduciendo por un camino oscuro con el objetivo de llegar a casa. La letra, vida, en esa memoria USB, podría significar vida o ser parte de una palabra. Documento de Microsoft, documento de Word sobre seguro de vida. ¿Estaba Rubén asegurado? ¿Era un escenario de sicario? ¿O era solo su seudónimo, vida? Mi teléfono zumbó de nuevo. Era Emilio. El detective Sanz está aquí,
dijo cortante. Encontramos algo con el nombre Nuria en su caja fuerte de la oficina. Quieren verte. Mi corazón se hundió. A pesar de ser quien tenía la prueba, irónicamente podrían querer interrogarme más. Respiré profundamente y estacioné en la plaza. El letrero de neón del café parpadeaba en la oscuridad. El Detective Sons y la gente del banco habían instalado computadoras portátiles en la mesa al aire libre. Me acerqué lentamente. La conversación nocturna silenciosa cesó cuando me acerqué. Me invitaron a sentarme. Cuidadosamente, saqué la memoria USB de mi bolso y la deslicé por la mesa. ¿Conseguimos esto de algún lugar cerca del molino? Mentí. Tal vez esté relacionado. El detective la conectó. En su pantalla parpadeó. Último testamento de Rubén, Doc X. Mi respiración se detuvo. ¿Un testamento? Me incliné más cuando lo abrió. Allí, las primeras líneas de texto. Si algo me sucede, quiero que mi hermana sea la beneficiaria de todo. No tengo hijos. Temo que unos seres malvados me persigan por mi dinero. Mi mandíbula cayó. Rubén, rebosante de dolor, había escrito un testamento dejando todo a Nuria, mi cuñada. Y luego, María, por favor, no entres al estudio esta noche. Está en juego tu vida. Había predicho el peligro diciéndole a Nuria que no entrara a la oficina porque mi vida estaba en juego. Las cejas del detective Sands se elevaron. Estaba construyendo un plan de contingencia, murmuró. El testamento y este guión probablemente estaban en un bucle, destinados a advertir a alguien. Estaba conmocionada. ¿Él planeó esto? Mi esposo, él. Tal vez algo lo obligó a hacerlo. Mi propia confusión y traición chocaron con una pizca de ternura. Había escrito eso para mí y para ella, para nosotros, para protegernos, de alguna manera. Todos nos sentamos en un pesado silencio. Finalmente, el detective Sands habló. Parece que Nuria lo manipuló, posiblemente lo secuestró o amenazó, haciéndolo hacer esto. Frunció el ceño ante la pantalla. María necesita tener cuidado. Si Nuria anda suelta, es peligrosa. Aseguraremos la casa de Rubén y la pondremos a salvo. Miré la unidad. Se sentía como si Rubén hubiera sido torturado por la culpa y el afecto hacia su hermana perdida. Pero allí estaba, la verdad desplegándose como un manto de dolor. Esa noche cuando me acosté, permanecí despierta hasta el amanecer, escuchando solo mis propias oraciones susurradas. La venganza ya se estaba desarrollando en mi mente y no como la venganza de patada alta del flamenco, sino más deliberada, como una estrategia de plaza de toros a medianoche. Sentí algo estabilizándose en mí. No dejaré que esto quede impune. Había pasado una semana en una neblina. La policía había comenzado a cerrar el cerco. Con la ayuda de Julio y los esfuerzos del detective, el hombre del molino de aceite y varios empleados del banco, incluido el camionero al que golpeé esa noche, quien nos presentó a Nuria, estaban bajo vigilancia. La propia Nuria no había sido vista desde esa noche, pero sospechaba que sabía que yo tenía la memoria USB. Mientras tanto, había recuperado algo de normalidad y calma. Actué normal al salir de casa e incluso me dediqué a reunirme con proveedores y dar conferencias a Miguel sobre sus estudios, aunque él solo me dio una mirada fugaz de reojo. Mi voz era firme, pero solo porque había cimentado un plan. Esta noche, mi plan se desarrollaría en la fiesta del pueblo. Era el único evento anual donde todo el pueblo se reunía, mi mayor oportunidad para acorralar tanto al banco de mi padre como codearse públicamente con los culpables. Era Sevilla, mediados de abril, la feria de abril. Toda la familia se vistió. Llevaba mi mejor mantilla y vestido flamenco verde oliva con encaje púrpura bordado. Trencé azahar fresco en mi cabello, sujeto cerca del peine. Nuestra familia estaría alojando una fila de casetas, carpas, en el recinto ferial, una para el negocio familiar y otra para nuestro tributo personal a la tradición. Compartiríamos sangría, bailaríamos sevillanas en la plaza y nos reiríamos de las travesuras de Miguel. Pero debajo de mi falda se escondía un sobre. En él, la evidencia, fotos, documentos y el contenido de la memoria USB, impresos y compilados por Julio. Mi plan era desenmascarar a todos públicamente, incluyendo tal vez a Nuria si se atrevía a mostrar su rostro. Cuando llegó el atardecer, los terrenos de la feria estallaron en lámparas y risas. Incluso Rubén, que había salido públicamente para mostrar que todavía estaba vivo,
Caminó a mi lado con la expresión despreocupada de un hombre que había dormido con el enemigo del silencio. Saludamos a conocidos y nos balanceamos al ritmo flamenco que flotaba desde las cuerdas de un guitarrista. El aire olía a churros fritos de naranja y bacalao frito. Al principio, todo fue hermoso esa noche, tradición y familia. Me dejé bailar con Rubén, dejando que su hombro frío traicionándome se deslizara de la memoria mientras pisábamos cuidadosamente entre manos y vestidos coloridos. El giro familiar hizo que el mundo se volviera borroso agradablemente. Miguel bailó conmigo por fin, sonriendo tan ampliamente que por un momento me sentí como una madre otra vez, segura. Entonces llegó el momento. El plan era usar un proyector en nuestra caseta. Horas atrás, Julio había escondido una computadora portátil y un proyector detrás de las cortinas, conectados a la electricidad de la casa. Habíamos prometido una presentación de diapositivas sobre las temporadas de cosecha de la familia. En cambio, tenemos una presentación especial este año, anunció mi padre. Sopló una bocina para llamar la atención de todos en las grandes carpas adornadas de rojo y verde. A nuestro alrededor, las familias brindaban con alegría festiva. Solo unos pocos notaron que me alejaba silenciosamente detrás de las cortinas de la caseta elegantemente decorada de nuestra familia, mis tacones haciendo clic. Mi corazón latía mientras me deslizaba adentro. El proyector había sido iniciado. El amplificador cobró vida con un zumbido, pero nadie entendía por qué. En la pantalla, apareció la primera imagen. Era una foto de mi familia, la tomada en mi día de bodas en la vieja prensa de aceite. Todos sonriendo bajo el sol del mediodía. Murmullos se elevaron de la multitud. Levanté el micrófono, con voz tranquila. Amigos y familia, comencé, mi voz resonando firmemente a través de la plaza. Todos estamos reunidos aquí para celebrar nuestra herencia, pero también estamos aquí por algo más, por la verdad. Hice clic. La foto de la boda se disolvió en una nueva imagen. La puerta de la caja fuerte de la oficina de Rubén. Jadeos. El enlace de transmisión comenzó. Video 1. Los altavoces del proyector crepitaron. En imágenes de CCTV de anoche, el video granulado mostraba una figura con un abrigo negro, idéntico al mío, caminando hacia la caja fuerte de Rubén. El disfraz era asombroso. Mismo mantón, mismos zapatos, mismo cabello recogido. Las luces de la plaza parpadearon a través de sus pasos. Luego se cortaron antes de que se abriera la caja fuerte. La multitud quedó en silencio. Ahí lo tienen, dije al micrófono, mi voz haciendo eco. Esto no es un cuento de hadas. Esto es lo que ha estado sucediendo a nuestras espaldas. Otro clic, el video se pausó. Podía sentir ojos ardiendo en la parte posterior de mi cuello. Avancé las diapositivas. Fotografías de pilas de efectivo escondidas en compartimentos del motor, pequeñas cuentas de dinero transferido, imágenes de esa noche, el rostro de la mujer enmascarada en el vestíbulo del banco, aunque lo había borroneado, era Nuria después de todo, una hoja de cálculo que mostraba las rutas fraudulentas. A medida que cada imagen aparecía en la pantalla, la risa se silenció. Esta mujer, anuncié, señalando la foto de Nuria en la pantalla, afirmó ser la hermana de Rubén. No es hermana de nadie sino una criminal que usó a Rubén, a mí, nuestras tradiciones y registros bancarios para robar, para engañar. Como era de esperar, otra diapositiva mostraba a 90. Una instantánea de la vigilancia de Julio de ese hombre en el lote del banco, ahora bajo custodia policial, con la etiqueta Don Ernesto, supervisor de seguridad del Olivar, arrestado por fraude y colusión. La multitud estalló, nos mató, la policía la atrapará, gritan algunas voces. Continué, presentando vida-Rubén, Doc X. El guión latino brillaba en la pantalla. Y esto, dije, con voz en aumento, este es el testamento de Rubén, preparado por él, incluido aquí para el contexto de la verdad. Amaba a su hermana con todo su corazón, pero algunos monstruos usaron ese amor para romper nuestra confianza. La última diapositiva fue mi mejor arma, una foto de Rubén y yo, anillos de boda intercambiados, contexto superpuesto. La traición duele, pero la verdad sana el alma. Terminé con fuerza. Compartimos con ustedes la verdad, amigos. Ya no se esconderán mentiras bajo los naranjos y las sonrisas castellanas de nuestro querido pueblo. Estas ilusiones han terminado, gracias a la tenacidad de nuestra familia. La multitud, al principio atónita, vitoreó a algunos por la indignación ante esta traición. Otros susurraron. Entre ellos, busqué a Nuria,
pero no estaba visible en ninguna parte. ¿Estaba allí, escondida detrás de los juerguistas? La mirada de la celebración cayó sobre Rubén, luego sobre mí. Un alivio desenfrenado se derramó a través de mí. Por fin, la justicia se sirvió en el escenario de nuestra tradición, no silenciosamente en una sala de tribunal. De repente, las luces de la policía parpadearon en la entrada de la plaza, barriendo rojo y azul a través de las carpas. El equipo del detective Sanz entró marchando. Detrás de ellos estaba Nuria, pálida y con ojos salvajes, tal como había predicho. Escaneó a la multitud reunida buscándome. Parpadeó al ver la presentación de diapositivas detrás de mí. La presión de la gente se separó para formar un camino. Rubén dio un paso adelante en silencio, luciendo casi indefenso mientras los oficiales tomaban a Nuria por los brazos. Ella gritó mi nombre, María, mentirosa, ella es familia. Había miedo en su voz, no remordimiento. La policía la empujó a través de la multitud, las cámaras en su tablero proyectando estroboscópicos azules y rojos sobre los rostros de todos. En su hechizo, se abalanzó, tratando de agarrar el proyector. No, no, mírame, señaló a Rubén y lloró. Tus mentiras romperán esta familia. Pero nadie respondió. Este baile había terminado. Me mantuve erguida, vistiendo el manto de la victoria solemne. El aire olía a galletas de fiesta y sangría derramada, sabía a justicia. Los jadeos de sorpresa se desvanecieron en murmullos de curiosidad y luego compasión cuando se la llevaron. Rubén me alcanzó después y suavemente me envolvió en sus brazos bajo una cadena de luces de hadas. Lo siento mucho, susurró, con lágrimas en las mejillas. No dije nada, respirando aromas de flor de naranja y piedra mojada. Aquí en la tradición que ambos amábamos, a los ojos de la familia, nuestra historia de amor acababa de reescribirse dolorosamente. A nuestro alrededor, la fiesta se reanudó, aunque tentativamente. Las sevillanas se reanudaron, débilmente. Los vecinos y primos se acercaron, palmeando mi hombro, haciendo preguntas. Mi padre besó mi frente, con lágrimas en los ojos, orgulloso de que descubrí la verdad y salvé el honor de la familia. Una pequeña bola de algodón de azúcar y cálida niebla de azúcar me rodeó cuando retomé mi lugar para bailar el último número. Di un paso adelante nuevamente en la música, en el círculo flamenco, el ritmo tradicional de guitarra elevándose. Por un momento, sentí mi pérdida. Luego, mientras el círculo se movía, levanté la cabeza. Esta era la victoria desordenada, ensangrentada, pero una victoria al fin y al cabo. La mañana siguiente, el amanecer se rompió sobre una Sevilla ahora tranquila con el olor de churros y pan fresco flotando nuevamente por las calles. Me paré en el umbral de nuestra casa familiar, con los brazos cruzados, mirando el jardín donde la fiesta de anoche había bailado. Las guirnaldas conmemorativas todavía colgaban entre las ramas de olivo y las linternas. El mundo estaba en calma. Mi hija corrió hacia mí, tosiendo ligeramente en el aire temprano de triunfo y el champán de ayer. Por un momento, me sentí normal otra vez, esposa, madre, hija del jardinero. En la semana que siguió, se corrió la voz sobre la cacería de zorros del fraude que habíamos librado. Todos los que importaban sabían que Rubén era inocente y los banqueros, mis compañeros de trabajo y más. Aunque ciertos rumores susurrados todavía se acurrucaban en las esquinas de los cafés, con sonrisas y asentimientos fuimos liberados de la sospecha, el honor restaurado. ¿Pero a qué costo? Tuve mi respuesta cuando encontré una carta de Rubén en mi escritorio esa noche. María, mi vida, lo siento mucho. Siempre tuviste razón. Fui débil. Toda mi vida busqué a mi hermana, y cuando apareció, me congelé. Te traicioné al guardar silencio, al no luchar por nosotros. Por eso, lo siento de verdad. Pero sabía que si confesaba, podría costarnos todo. Gracias por amarme incluso cuando perdí mi camino. Pasaré el resto de mi vida pagando tu lealtad. Siempre tuyo, tu esposo, eternamente. Apreté la carta, deseando que estuviera a mi lado para poder apoyar mi cabeza en su hombro. En cambio, Rubén regresó esa noche, luciendo tanto avergonzado como aliviado, más humano que el santo que inadvertidamente había imaginado, pero esa vulnerabilidad lo hacía real. Me besó en la frente y se disculpó suavemente, significando cada palabra. Lloramos juntos bajo el jacarandá junto a la ventana mientras me contaba la verdad de su miedo. Miedo a perder mi amor y miedo al daño con el que Nuria lo había amenazado. No te culpo, le dije. No era cierto, pero tenía que ser suficiente.
El perdón era una de esas virtudes españolas en las que creía, de las que a menudo se hablaba en las catedrales. Hemos reconstruido la confianza a un paso cuidadoso a la vez. Rubén hace horas extras para establecer transparencia, invitándome al banco para revisar las cuentas con él. Nuestras noches han vuelto a compartir charlas en el porche delantero sobre la cosecha del mañana, en lugar de secretos nocturnos. Incluso reemplazamos mi viejo anillo de bodas con otros nuevos y sólidos, no el barato de papel de aluminio del banco, sino reales, martillados y de plata esterlina, formados por un orfebre local en Toledo que conocimos en la feria. Mi padre y yo también nos reconciliamos completamente. Bajo el aroma del dulce aceite de oliva del molino y los primeros churros y chocolate de la mañana, nos sentamos y discutimos el futuro, tradición e innovación tejiendo como enredaderas salvajes a nuestro alrededor. Padre se disculpó por dudar de mí, y yo me disculpé por el dolor que causé al irme. Hemos aprendido el significado de la fuerza y el perdón. Miguel ahora persigue a chicas inglesas en nuestro vecindario y aprende el significado tanto de la lealtad como del coraje en las historias que le contamos. Juega con el perro de Rubén bajo los cítricos y saluda cada día con una inocencia que rezo por mantener inquebrantable. Nuestra abuela, ahora contenta con escribir un diario matutino y cuidar nuestro jardín de rosas, mira con orgullo. Sus ojos brillan cuando tarareo flamenco o cuando celebramos otro hito de la infancia. Susurra que los santos han hecho lo correcto por nosotros, a su manera silenciosa. Sentada en la terraza esta mañana, una brisa fresca hizo cosquillas a los azahares sobre mi cabeza y llevó el sonido distante de un músico callejero rasgueando una copla alegre. Pasé la página final de una copia muy usada de Don Quijote, su famosa línea: la verdad puede estar oculta, pero siempre emergerá como una flor al sol. Tal vez Don Quijote estaba loco, pero quizás tenía razón sobre el sol dando vida a la verdad. Tomo un sorbo de mi café con leche, cálido, reconfortante, y pienso en cómo la venganza es una delicada compañera de baile. Me había costado mucho algo de inocencia y confianza, pero al ejercerla con propósito, salvé a nuestra familia, descubrí a nuestros verdaderos enemigos y aprendí el poder de mi propia determinación. Las cicatrices de esos eventos permanecerán, pero también lo hará la sabiduría, que incluso en la traición puede haber crecimiento. Como los azahares a mi alrededor fragantes, duraderos y cíclicos, sobreviviremos invierno tras invierno, a veces podados, a veces en plena floración nuevamente. Y a través de todo, estoy segura de una cosa: el honor de nuestra familia está intacto. Y bajo el amplio cielo español, con el sabor del café agridulce todavía en mis labios, finalmente estoy en paz con la persona en la que me he convertido.